Razonamiento cotidiano. Se utiliza una cantidad de premisas, no todas ellas han sido contratadas y muchas de ellas han sido formuladas en base a la experiencia pasada. Muy bien, ya estamos estudiando los dos conceptos, del razonamiento formal y del razonamiento cotidiano. Surge la primera pregunta. Se sigue un método específico. Se contrata las premisas existentes, que además han sido comprobadas previamente, y se obtiene una conclusión que difícilmente es errónea. Inciso A, razonamiento formal. Inciso B, pensamiento. Inciso C, razonamiento cotidiano. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta en ese punto? Si la pregunta viene a ser, se sigue un método específico, se contratan las premisas existentes, que además han sido comprobadas previamente, y se obtiene una conclusión que difícilmente es errónea. Inciso A, razonamiento formal. Inciso B, pensamiento. O inciso C, razonamiento cotidiano. Inciso A. Inciso A, muy bien. Inciso A es la respuesta. La siguiente pregunta. Se utiliza una cantidad de premisas, no todas ellas han sido contratadas y muchas de ellas han sido formuladas en base a las experiencias pasadas. Inciso A, razonamiento formal. Inciso B, razonamiento cotidiano. Inciso C, pensamiento. ¿Cuál sería la respuesta? Razonamiento cotidiano. Razonamiento cotidiano. Muy bien. Muy bien. Los procesos cognitivos, ¿cómo están conformados? Y me dice, ¿cómo están conformados los procesos cognitivos? Atención, pensamiento, sensación y percepción y memoria. Muy bien. Recordemos aquí, en el punto 4 ya del tema, que la sensación está conformado por tres umbrales. Umbral mínimo, umbral diferencial y umbral máximo. Y la percepción habla de la teoría de Gestalt, y esta está conformada por distintas leyes. Ley de alternancia figura-fondo, ley de proximidad, ley de continuidad, ley de semejanza, ley de cierre-pernancia, ley de movimiento-destino común y la ley de buena forma. En este punto vamos a desarrollar lo que es la sensación y cómo está conformada la sensación. En su concepto, la sensación es la información del medio exterior que ingresa a nuestra mente, la cual es recibida gracias a nuestros procesos sensoriales. Nuestro organismo está provisto de receptores sensoriales en casi todo el cuerpo. Los más conocidos son los 5 sentidos básicos, que es el visto, el oído, el visto, el gusto, el tacto, el olfato. Si surge la pregunta, nuestro organismo está provisto de receptores sensoriales en casi todo el cuerpo. Los más conocidos son los 5 sentidos. Los 5 sentidos básicos, que es el oído, la vista, el gusto, el tacto y el olfato. Inciso A, sensación. Inciso B, pensamiento. O inciso C, memoria. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien. Inciso A, sensación. Muy bien, sensación. Otra pregunta dentro de la sensación nuevamente. Es la información del medio exterior que ingresa a nuestra mente, la cual es recibida gracias a nuestros procesos sensoriales. Inciso A, pensamiento. Inciso B, sensación. O inciso C, memoria. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso B, Sensación. Muy bien. Dentro del tema de lo que es sensación, el concepto de sensación, lo que es sensación está conformada por tres umbrales: umbral mínimo, umbral diferencial y umbral máximo. El umbral mínimo es el valor mínimo que debe tener el estímulo para lograr activar los receptores sensoriales. Pasando ese umbral, el estímulo no podrá ser identificado.
Bien, estamos viendo los conceptos de cada uno de ellos. Es el valor mínimo que puede tener el estímulo para lograr activar los receptores sensoriales. Inciso A, umbral mínimo. Inciso B, umbral diferencial. O inciso C, umbral máximo. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A, umbral mínimo. Inciso A. El umbral diferencial. ¿Qué es el umbral diferencial? Y como concepto tenemos que es todo el rango en el cual es posible identificar las variabilidades de la intensidad del estímulo. Y la pregunta surge, ¿es todo el rango en el cual es posible identificar la variabilidad de la intensidad del estímulo? Inciso A, el umbral mínimo. Inciso B, el umbral máximo. Inciso D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería la respuesta? Umbral diferencial. Umbral diferencial. Muy bien. El umbral máximo. En su concepto, el umbral máximo es el nivel por encima del cual el organismo no percibe aumento del estímulo y en muchos casos entra en zona de sensación dolorosa. Inciso A, umbral mínimo. Inciso B, umbral diferencial. O inciso C, umbral máximo. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso C. Inciso C. Muy bien, inciso C. Muy bien, aquí tenemos las teorías de Gestalt. En su concepto, en las teorías de Gestalt, vamos a estudiar el concepto. Esta ley, cuando hablamos de la ley de alternancia figura-fondo, esta ley explica que todas las imágenes están compuestas por una figura, que es la imagen misma, y por un fondo que es el cuarto de la imagen que se presenta. La ley de proximidad, según esta ley, se perciben como parte de una figura o se relacionan de algún modo los objetos que se encuentran más cercanos. Y la ley de continuidad, en esta ley se perciben los objetos por la continuidad en que se presentan, es decir, por el orden que se pudieran identificar. La primera pregunta viene así. Esta ley explica que todas las imágenes están compuestas por una figura, que es la misma, que es la imagen misma. Inciso A, ley de alternancia figura-fondo. Inciso B, ley de proximidad. O inciso C, ley de continuidad. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. Inciso A. Muy bien, inciso A. La siguiente pregunta. Según esta ley, se percibe como parte de una figura o se relaciona de algún modo los objetos que se encuentran más cercanos. Inciso A, ley de alternancia figura-fondo. Inciso B, ley de proximidad. O inciso C, ley de continuidad. Ley de proximidad. Ley de proximidad. Muy bien. La siguiente pregunta. En esta ley se perciben los objetos por la continuidad con la que se presentan, es decir, por el orden que se puede identificar. Inciso A, ley de continuidad. Inciso B, ley de proximidad. O inciso C, ley de alternancia figura-fondo. Ley de continuidad. Ley de continuidad. Muy bien. Seguido las leyes, tenemos la ley de semejanza. Según esta ley, percibimos los objetos según la semejanza que encontramos entre ellos. Estos hacen también que se agrupen en categorías según el criterio de la semejanza que se haya identificado. Y la ley de cierre o pregnancia, esta ley tiende a percibir de forma cerrada o acabada. La ley de movimiento de destino común, esta ley indica que elementos que se pueden desplazar de la misma dirección tiende a ser visto como un grupo o como un conjunto. Y la ley de buena forma plantea que los elementos son en estructura lo más simple que sea posible, ya sea simétrica, regular o estable. Muy bien, surge la primera pregunta. Según esta ley, percibimos los objetos según la semejanza que encontramos entre ellos. Inciso A, ley de semejanza. Inciso B, ley de cierre o pregnancia. O inciso C, ley de movimiento destino común. ¿Cuál sería la respuesta? A. Muy bien. Inciso A. La siguiente pregunta. Esta ley tiende a percibir de forma cerrada o acabada.
Inciso A, ley de cierre o pernancia. Inciso B, ley de movimiento destino común. O inciso C, ley de semejanza. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. Muy bien. La siguiente pregunta. Esta ley indica que elementos que se desplazan de la misma dirección tienden a ser vistos como un grupo o un conjunto. Inciso A, ley de movimiento destino común. O inciso B, ley de cierre o pernancia. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. Muy bien. La siguiente pregunta. Plantea que los elementos son en figura lo más simples que sea posible, ya sea simétricamente regular o estable. Inciso A, ley de buena forma. Inciso B, ley de movimiento destino común. ¿Cuál sería la respuesta? Ley de buena forma. La A, ley de buena forma. La ley de buena forma. Muy bien. Nuevamente vemos este proceso, los procesos cognitivos están conformados por atención, pensamiento, sensación y percepción y memoria. Debido a ello, tenemos lo que es la memoria. La memoria está conformada por memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Y los tipos de la memoria, según el contenido de sus recursos, tenemos memoria episódica, memoria semática y memoria procedental. Y dentro de lo que es la memoria, como explicábamos anteriormente, surge el olvido. Y vemos el concepto de memoria. Y la memoria, este proceso se entiende como la capacidad de retener y luego poder recuperar la información que ha sido almacenada. Para que este proceso sea posible, se dan 4 pasos, nos indica, que es la codificación de información, el almacenamiento, la retención y la recuperación. Surge la pregunta. Este proceso se entiende como la capacidad de retener y luego poder recuperar la información que se ha sido almacenada. Inciso A, la memoria. Inciso B, el olvido. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A. Inciso A. Muy bien. En este punto de aquí del texto, que es el 3.5, la memoria, vamos a desarrollar las partes de la memoria. Y decíamos con anterioridad que la memoria está conformada por 3 partes. Memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria sensorial en su concepto es un tipo de almacén que recibe la información que previene los sentidos. Registra todo lo que ingresa, pero no tiene ningún tipo de análisis. La memoria a corto plazo se encarga de recibir la información que llega de la memoria sensorial. Aquí la información es analizada. Toda la información que en algún momento ha ingresado pasa o se encuentra en esta memoria, ya sea un recuerdo nuevo o un recuerdo antiguo. Y la memoria a largo plazo, en esta memoria solo sirve de almacén. No procesa ni analiza ningún dato y requiere de la memoria a corto plazo para manifestar sus contenidos. La primera pregunta. Es un tipo de almacén que recibe la información que proviene de los sentidos. Inciso A, memoria sensorial. Inciso B, memoria a corto plazo. O inciso C, memoria a largo plazo. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Si es un tipo de almacén que recibe la información que proviene de los sentidos. Memoria sensorial. Sensorial. Muy bien, el inciso A. En este punto de aquí, toda información que en algún momento ha ingresado pasa o se encuentra en esta memoria, ya sea un recuerdo nuevo o un recuerdo antiguo. Inciso A, memoria sensorial. Inciso B, memoria a corto plazo. O inciso C, memoria a largo plazo. ¿Cuál sería la respuesta? El inciso B, memoria a corto plazo. Y si surge la pregunta, esta memoria solo sirve de almacén, no procesa, pero sí guarda la información por tiempo indefinido. Inciso memoria a corto plazo o inciso C, memoria sensorial. ¿Cuál sería la respuesta? A, memoria a largo plazo. Muy bien. Muy bien. Voy a regresar a la sala, ya se nos ha acabado el tiempo.